de este podcast. Vamos a hablar, Huguito, de un tema un informe que ha realizado la consultora Politicón con los datos del Banco Nación y que ha revelado que se ha llegado en Argentina al nivel más alto en los últimos 3 años de morosidad por el uso de tarjetas de crédito, pero también por la toma de créditos personales. Gente endeudada. Gente endeudada, literal. Vamos a hablar de este tema con Alejandro Pegoraro, la consultora que realizó justamente este informe. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Hola chicos, buen día, feliz día a la patria. Igualmente. A ver si tienes caropela. Sí. Acá está, pero no se ve en la pantalla. Bueno, muy bien. Un poco más. Muy bien. Está en el pecho, como corresponde. Perfecto. Bueno, Alejandro, la verdad que los datos que se han revelado son alarmantes fundamentalmente por las proyecciones, ¿no? Pero ¿nos podés contar un poquito acerca de qué datos se han revelado respecto de la morosidad actual de las familias argentinas? Bueno, el Banco Central todos los meses publica un informe, ¿no?, donde cuenta cómo está el avance en el otorgamiento de créditos para familias y para empresas y también cómo evoluciona la morosidad de esos créditos, ¿no? Lo que vimos fue que sobre finales del 2024, cuando comenzó un proceso de estabilización de la economía, de baja inflación y demás, empezó a aparecer muy fuerte el crédito, ¿no? La oferta de crédito, que fue muy aprovechado sobre todo por empresas, pero también por muchas familias que vieron una buena posibilidad quizás en aquel momento de tomar un crédito personal, por ejemplo, para hacer alguna compra para el hogar o incluso para también financiar compras con tarjeta de crédito, que eran compras que uno puede considerar saludables en el sentido de, si yo me quiero cambiar mi computadora, por ejemplo, bueno, era un buen momento para poder financiar esa compra. El problema es que ya sobre finales de ese año y un poco también a principios de este 2025, a partir de que los ingresos de los hogares no han mostrado una reactivación o una recuperación como se preveía que podía ocurrir, mucha gente que acudió al uso de los créditos anteriormente empezó a entrar en mora porque se le complicó mucho poder afrontar justamente los pagos de tanto de un crédito o, por ejemplo, el uso del financiamiento con tarjeta de crédito. Y al mismo tiempo, la situación que todavía es más grave es que sobre todo en los últimos 3-4 meses comenzó a verse una utilización de tarjetas de crédito y también de créditos personales, ya no para comprar algún bien que sea digamos, necesario para el hogar, pero que no sea de consumo básico, ¿no? Llámese, no para comprar una heladera o un lavarropa, sino más bien para empezar a comprar productos de consumo básico, como por ejemplo comida y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, una canasta básica, básicamente, ¿no? Claro, antes el crédito se tomaba para bienes que son mucho más difíciles de comprar de contado, digo, ¿no? Una heladera o electrodoméstico, claro. Ahora las familias se endeudan con tarjetas o con créditos para comprar mercadería, la mercadería del mes. Exactamente, tal cual. Esa es la tendencia que se está observando en este momento, que de hecho no solamente se observa en la calle, como se suele decir, ¿no? Sino que también está plasmado en la información de los datos oficiales. Por ejemplo, hace 5 años atrás, en el 2019, el 35% de las compras en supermercados se pagaban con tarjeta de crédito. Ahora, en este 2025, ya el 45% de las compras en supermercados se pagan con tarjeta de crédito, lo que muestra el grado de evolución, digamos, de mayor uso de esa herramienta para comprar productos básicos de subsistencia de un hogar, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esta combinación de falta de dinero en los hogares, falta de efectivo, de billete, que demanda justamente, que requiere que usen alternativas como la tarjeta de crédito para compra de consumos básicos, sumado a la falta de recomposición de ingresos que provocó que mucha gente ya no le alcance su dinero para poder pagar la cuota de lo que había sacado un crédito o incluso los consumos mismos de la tarjeta, provocaron un incremento en la morosidad de las familias argentinas, que hoy está ubicado en torno al 3,7%, que es el valor más alto en 3 años. Pero cuando uno desagrega
en base a las líneas de crédito que se relevan. Por ejemplo, la morosidad en tarjeta de crédito está en el nivel más alto en casi 5 años. Digamos, es muy preocupante la tendencia, sobre todo cuando uno mira en el grafiquito, ¿no? donde te muestra la evolución con una curva. Vas viendo que a partir de octubre del 2024 aproximadamente, la curva de morosidad, tanto en créditos, pero más que nada en tarjetas, empezó a crecer de una manera muy, muy fuerte. Está empinando la curva de manera muy, muy preocupante, y eso lo que termina graficando es justamente un empeoramiento muy profundo de las condiciones de vida de los hogares, porque ya no solamente no tienen el efectivo, la liquidez para poder comprar, por ejemplo, los alimentos del mes, sino que tampoco tienen seguramente la disponibilidad en sus propias tarjetas de crédito porque están en mora. Claro. Eso provoca una caída muy importante en el consumo de ese hogar. Ale, allí una consulta para desagregar también un dato que es clave. No solamente creció lo que tiene que ver con la morosidad de la familia, sino que en la toma de créditos, cuando se hace la diferenciación, hay tomas de créditos con tarjetas, pero también el valor más alto es el de la toma de créditos con financieras que no son bancos, por ejemplo, entidades bancarias. Préstamos. Exactamente. Tanto la toma de crédito como la morosidad, ambos indicadores están en niveles mucho más altos en las entidades no bancarias que en las bancarias. ¿Esto por qué? A ver, tomar un crédito con una entidad no bancaria, como pueden ser una financiera o puede ser incluso billeteras digitales, son bastante más flexibles, claro. Es bastante más fácil. Capaz que te dan menos monto, pero vos podés ir todos los meses, digamos, sacando un poco a medida que vas pagando y demás. Entonces la flexibilidad que te da ese tipo de canal genera que haya también más toma de crédito. Un banco tiene un poco más de requisitos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al momento de pagar, también para las entidades financieras que no son bancarias, es más difícil cobrarle a alguien que no tiene para pagar. ¿Por qué? Porque si de repente vos cobrás tu sueldo y decís, bueno, mira, con esto tengo que pagar el alquiler de mi casa, con esto pago la luz y con esto como, bueno, lo dejo para último si es que me queda el pago de la cuota del crédito. En cambio, las líneas de crédito que son de los bancos muchas veces están atados a el salario. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Tienen los mecanismos correspondientes para que cuando vos te acredite tu sueldo del mes, ya te cobran directamente vía retención, por ejemplo, el cobro de la tarjeta o de un crédito. No ocurre en todos los bancos eso, pero ocurre en muchos. Entonces, la morosidad con bancos es relativamente más chica, claro, que la morosidad con otras entidades donde, repito, tienen más facilidad para que vos seas el crédito, pero tienen más problemas para cobrártelo después si es que no tenés la liquidez correspondiente. Ale, ¿cómo te va? Buen día. Tomar crédito para la compra de mercaderías o para comer, para morfar, termina siendo un boomerang, ¿no? Para las familias, porque, a ver, el mes siguiente vas a tener el vencimiento de la tarjeta, tu ingreso va a seguir siendo el mismo y vas a tener la misma necesidad, digo, porque ya consumiste lo que compraste con la tarjeta para comer. No sé si me entendés. Termina siendo un boomerang eso, ¿no? Es una trampa. Totalmente. Acá hay que ser claro con una cosa. ¿Por qué? Porque quizás mucha gente nos está escuchando, ve redes sociales y ve a un montón de estos gurús financieros que te dicen, no, vos tenés que comprar todo con tarjeta de crédito porque vos estás consumiendo hoy y pagando en 30 días y como que le ganás al sistema, básicamente, ¿no? Eso tiene sentido en un contexto de altísima inflación, como fue en el 2023, por ejemplo, o incluso tiene sentido para alguien que tiene ingresos muy por encima de los valores de una canasta básica, por ejemplo, que tiene ingresos realmente muy altos, en donde la coyuntura del día a día no le modifica nada, porque siempre llegan bien, digamos, ¿no? Ahora, cuando en familias que tienen ingresos mucho más limitados, que están con los problemas de que justamente tu salario no se incrementa con el tiempo y que tienes cada vez menos poder de compra y siempre estás ajustado, la peor decisión final es recurrir al uso de tarjetas, por lo que vos decías, Hugo, porque obviamente, a ver, hoy consumís más, pero el mes que viene vas a consumir menos porque tenés la carga de ese pago que tenés que realizar, sumado a que tu ingreso tampoco te deja demasiado margen para consumir otra cosa más. Y peor aún, en el caso que también muchas familias recurren a eso porque no tienen otra posibilidad, de aquellos que, por ejemplo, pagan el mínimo de la tarjeta. Claro. Para no entrar en mora, pero empieza una acumulación de intereses muy importante que si vos ya estás con problemas con tu salario porque no te alcanza, en el mediano plazo
eso termina transformándose en un problema mucho más grande, que incluso deriva, en muchos casos lamentablemente, de que cuando cobran un salario, directamente al día siguiente tienen 0 pesos, porque todo fue al pago ese. Entonces es una bola de nieve que de alguna manera tenés que salir, y el problema es que, ¿cómo salís de eso? Con un ingreso que te entre, digamos, excedente a tu salario, o que tu sueldo de repente crezca muy fuerte. ¿Qué pasó en Argentina en el último tiempo? Los aguinaldos, por ejemplo, mayormente eran utilizados por una franja muy grande de personas en pagar esas deudas. Claro. Porque decía, como tengo un ingreso más en el mes de junio, julio, o en diciembre, enero, depende de cuándo se pague, que es un monto significativo, ¿no? Porque más o menos la mitad de tu salario, bueno, perfecto, con eso me pongo al día con la tarjeta para poder seguir usándola y consumiendo. Entonces es un problema de no acabar, y repito, en el fondo de todo esto, el mayor inconveniente es que los salarios en términos generales siguen estando muy estancados en relación con el costo de vida, y eso justamente genera no solamente que no puedas recuperar poder de consumo, sino que más aún de que no puedas salir de deudas que has tomado tiempo atrás cuando la situación era mucho más problemática, y que no te quedó otra opción que recurrir a eso para poder afrontar los gastos de tu casa. Donde pasa mucho eso también es en el adelanto de sueldo, ¿no? Porque vas pateando, y ahora, viste, con estos descuentos que la gente empieza a preocuparse en el Banco del Chaco, vas pateando la pelota hacia adelante. O sea, vas cobrando por un trabajo que todavía el empleado público no brindó. El adelanto de sueldo se da mucho. Yo no sé cuánto en porcentaje, pero yo creo que hay una gran mayoría de los empleados públicos que utilizan el adelanto de sueldo. Y es por eso, ¿no? Porque el salario no alcanza. Sí, exactamente. No tenemos el dato concreto, como vos recién lo decías, pero sí es cierto que, bueno, una gran masa de trabajadores del Estado, sobre todo por la facilidad que te da el Banco Estatal de esos adelantos, acuden a esa herramienta que básicamente es lo mismo que usar tarjeta, en el sentido, digo, de que consumís con dinero futuro, pero a hoy. El problema de esto, acá vamos a ir un poco a lo conceptual. El crédito en sí mismo es una herramienta fenomenal. De hecho, hay muchos economistas que dicen que el crédito es lo más democrático que existe. ¿Por qué? Porque te permite tener un nivel de consumo futuro, digamos, de consumo presente en lugar de patearlo al futuro. Digamos, si vos tenés que ahorrar peso a peso para una ladera, vas a tardar capaz un año. En cambio, lo consumís ahora, pero en un contexto en donde la persona que lo toma tiene la capacidad suficiente de poder cancelar luego las cuotas correspondientes. Entonces, el crédito en sí no es malo. El problema es cuando se utiliza el crédito, ya sea vía adelantos, vía tarjeta, vía créditos personales, como una salida o un último salvavidas para vos poder sostener tu consumo actual o tu nivel de consumo de vida actual, y no para tener un consumo que te mejore tu condición de vida, me refiero. Exactamente, ¿no? Claro. Ahí es un gran problema, porque recurrimos a una herramienta que, repito, es muy buena en sí misma, pero en un contexto en donde en el corto o en el mediano plazo va a generar problemas, porque en el fondo la cuestión central tiene que ver con tus ingresos, con tu salario, que no es suficiente no solamente para mejorar tu condición de vida, sino incluso tampoco suficiente para mantener un nivel mínimo de vida. Y están los problemas. Bien. Bueno, Alejandro, como siempre, muy claro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.